Está bien. Bueno, hermanos, buenas noches, ¿verdad? Es un gusto otra vez estar con ustedes en esta noche. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones sobre las maravillosas doctrinas de la gracia. Y hoy particularmente estaremos hablando del cuarto tema, que es la expiación limitada. La expiación limitada. Hoy vamos a estar leyendo una buena variedad de versículos, y yo quiero pedirle que si usted trae lápiz y notas, esta es de las 5 doctrinas que más debate la gente, por lo menos la que más tienen en mente cuando se habla sobre esto. Yo quiero que vaya a Juan capítulo 10 versículo 1 al 18. El tema es la expiación limitada. Y la serie es las maravillosas doctrinas de la gracia. Yo estaba buscando Pedro. Yo también. No, pues sí, porque pensé. Ahí no está Pedro. Ahí está, pero... Vayamos a Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. Me dicen amén. Amén. Pastor, le quiero con 10. Hoy estaba diciendo un pastor en BBN que el libro, que la primera carta de Juan, es lo que más la gente como que la tergiversa, porque dicen que fue escrito, dicen para los impíos, dice, y no, para los hijos de Dios. Sí, y de hecho que hoy vamos a tocar de primera de Juan. Pero vamos a hablar del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1. Amén. Amén. De cierto digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama. ¿Por qué dice ahí? Nombre. Por nombre. Ese texto nos servirá para la otra doctrina que vamos a hablar, del llamamiento eficaz. Por nombre, y la saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué dice? Le siguen. Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen su voz, la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron. ¿Quiénes? Las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para decirle que este no es Satanás de quien está hablando, porque la gente siempre utiliza eso para hablar de Satanás, pero en el contexto usted no mira ni un diablo ahí. ¿Verdad que no? No. Está hablando de los falsos maestros y del buen pastor. Versículo 11. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huyen. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, ¿verdad? El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco, ¿qué? Mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras
ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estamos hablando de nosotros, ¿no? Amén, nosotros los gentiles. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Padre, queremos pedirte en esta noche, con toda humildad y sencillez que pueda haber en nosotros, oh Dios, glorifícate en este mensaje. Pon tú, oh Dios, de tu espíritu para dar vida a tu palabra, oh Dios, a nosotros, para que sea una revelación, para que sea una convicción que nos lleve hacia el cambio, Dios, hacia la formación que proviene de ti. Enséñanos a la luz de este versículo, de estos versículos, y habla a nuestros corazones, guía esta predicación para que seas tú, Señor, usando este siervo inútil para tu gloria, y que mis hermanos reciban esta palabra, oh Dios, y que tengan el corazón receptivo a las verdades de tu evangelio. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén, amén, amén. Hermanos, yo sé que ya días habíamos dejado por alto estas doctrinas, las maravillosas doctrinas de la gracia, la serie, y tal vez no se acuerden de todo, ¿verdad? Pero aquellos que tomaron nota, o si no, pues para recordarles brevemente, cuando estamos hablando de las maravillosas doctrinas de la gracia, estamos hablando de las doctrinas que entendemos que la Biblia expone acerca de la salvación. Sin embargo, como son temas tan profundos y tan amplios, no ha escapado a ser debatido por otras personas que quieren afirmar otras verdades, otras cosas que no son las verdades de Dios. En el caso hemos hablado de los arminianos, de las doctrinas arminianas y las doctrinas semipelagianas o pelagianas, que hablan de que cosas como que la salvación se pierde, algo así como que el hombre tiene la participación en su salvación. Hemos visto que los arminianos creen y profesan aquella famosa frase de Jesús te ama, ¿verdad? Ellos son los precursores de palabras como Dios tiene un plan maravilloso para ti, que aunque sí es maravilloso, puede ser que ese plan de Dios sea el plan maravilloso de Dios para tu vida, Miguel Ángel, es que vas a ir a Irán y vas a morir desollado. Para Dios, a la gloria a su nombre, pero tal vez para Miguel Ángel no es tan maravilloso ese plan. Toda la gente que predica, véngase para acá, esa doctrina generalmente entiende esto. Ahora, este debate que ha existido entre los arminianos y los calvinistas mal apodados, ¿verdad?, los que predican las doctrinas de la gracia, existió desde antes con Agustín de Hipona, y lo hablamos en el primer mensaje. Vimos cómo la depravación del hombre es la primera doctrina que se explica, que sintetizándola es que el hombre ha sido afectado por causa del pecado en el alma, y el alma está manifestada en tres partes. ¿Cuáles son las tres partes del alma? Los sentimientos, las emociones, ¿verdad? El pecado ha abarcado las emociones de las personas, ha abarcado, ¿qué más? ¿Qué más es el alma? Emociones, intelecto. Al haber afectado el intelecto, nubla la visión, y aún teniendo las verdades claras del evangelio, no pueden atenderlas porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Y además del intelecto y las emociones está la voluntad. Y la voluntad también ha sido esclavizada por causa del pecado. Por eso la gente no quiere venir a Dios. Exacto, Dios pone en nosotros un querer como el hacer. Por tanto, vimos además que la depravación del hombre está mostrada a lo largo de la Escritura, y también vemos la elección de Dios, ya que el hombre no puede buscar a Dios por su propia cuenta. Tiene que ser Dios quien lo alcance, tiene que ser Dios quien lo acerque a Él, porque no hay bueno, no hay ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, así que Dios elige al hombre desde antes de la fundación del mundo según el beneplácito de su voluntad. Así que hablamos de la elección incondicional, y este es nuestro tercer tema, nuestra tercera doctrina, aunque es nuestro cuarto tema, porque nos llevó más tiempo la doctrina de la depravación del hombre, ¿verdad?
Y lo primero que vamos a ver hoy en esta doctrina en particular, cuando hablamos de la expiación particular, estamos hablando de que, en pocas palabras, Cristo murió por un grupo de personas, un grupo grande de personas, pero murió por los suyos. Entiéndase, expiación limitada. Cristo murió por los suyos. Y vamos a tratar con la ayuda del Señor que al final de esta noche no quede ninguna duda en nosotros para que podamos decir una frase como esta que seguramente en algún momento dijimos o seguramente en algún momento escuchamos. Esta frase que abunda en la calle y en el evangelicalismo cristiano diciendo: Cristo murió por ti. Cuando hablamos de un impío y no sabemos eso a ciencia cierta. No se sabe si murió o no murió por él. Amén. Y hoy vamos a ver esto. Lo primero que vamos a ver es que las ovejas oyen la voz de Cristo. Las ovejas oyen la voz de Cristo. Y lo que vamos a ver está en el versículo 3. A este abre el portero y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Así que yo no quiero dar toda la explicación de todos los versículos porque no nos ajustaría la predicación, pero quiero sintetizar los puntos para que usted pueda seguir la línea de pensamiento y también poder expresarla en su momento. Dice que a este obrero abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. ¿Cuál es la característica principal en este texto acerca de las ovejas de Cristo? Que escuchan su voz A través de la Biblia. y le siguen a través de las escrituras, y lo vamos a ir viendo. Puede ser que muchos de nosotros viniéramos a la verdad de Dios porque nos predicaron el evangelio, y debió de haber sido así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a Dios le ha placido salvarnos mediante la locura de la predicación, y como hemos visto en Pedro, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos santifica para que obedezcamos a la verdad, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿a través de qué lo hace? A través De la palabra. de las escrituras. Y la voz de Dios son su palabra, las escrituras. Hermanos, puede ser que durante mucho tiempo, algunos llegamos ya viejos a Dios, ¿no? ¿Verdad? Dichosos los niños que se han acercado a Dios a temprana edad, pero nosotros tuvimos que meter la pata de oveja, ¿verdad? Muchas veces, en muchas cosas, porque no escuchábamos la voz de Dios. Pero alguien nos hablaba la palabra de Dios y nos predicaba, pero nosotros no atendíamos la voz. Pero indefectiblemente las ovejas de Dios en algún momento escucharán la palabra de Dios y la van a atender. Hija, ¿me alcanzas un vaso de agua? Y no, es que aquí no hay. Y escucha la voz y le sigue. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo es posible que nosotros atendamos a esa voz? ¿En qué momento se decretó que nosotros escucháramos esa voz? Nuevamente, Efesios 1, 4 y 5. Antes de la formación. Amén. ¿Qué dice, hermana, con voz de chofar? Amén. Según nos escogió en Sí, él antes antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así es que según el puro afecto de su voluntad, nosotros alcanzamos, muchas gracias, nosotros alcanzamos a escuchar su voz. Es la misericordia de Dios la que nos permite abrir nuestros oídos para escuchar su voz. Porque nosotros escuchamos en algún momento, tal vez al principio no. Yo no sé cuántos tuvieron la bendición de a la primera acercarse a Dios, pero muchos nos tuvieron que predicar varios años. Pero al final, gloria a Dios, atendimos a su voz. Así que dice que atienden a la voz del pastor, pero ¿qué dice?
le siguen. Jesús es ese pastor que utiliza siervos inútiles para convertirlos en heraldos de su mensaje. Así que una característica de las ovejas de Cristo es que escuchan su voz y le siguen. Mire lo que dice el versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿dónde va el pastor? ¿Va al lado, va atrás? Va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Y esto es muy importante porque dice que el pastor va delante de ellas. Un día alguien dijo, porque cuando un pastor guía un redil, el pastor va adelante. Pero cuando usted mira una manada de ovejas y la persona no va adelante, sino que va atrás, ¿sabe quién es el que va atrás? El carnicero. Sí, es costumbre que el carnicero arría a las ovejas, pero el pastor las guía. Hay una diferencia muy grande. Ya vamos a ver un poco más de esto. Cuando hemos respondido verdaderamente al Evangelio y a la verdad de Dios, la señal no es solo que escuchemos, sino que también sigamos. Una prueba fehaciente de que somos ovejas de Dios es que nosotros no solamente escuchamos el mensaje, sino que lo obedecemos. Dice que lo siguen. El buen pastor guía a sus ovejas y estos le conocen. Así que si el Señor es nuestro Señor, el Señor Jesús es nuestro Señor, debemos indefectiblemente de escuchar su voz y de ser obedientes a ella, de seguirlo. Miren, cuando usted en su vida, digamos que ya usted es un cristiano y quiere seguir bajo sus propias normas a Dios, va a tropezar constantemente. Las alas se van a querer levantar y luego se van a agachar. Va a querer levantar y otra vez. Va a querer hacer y se va a desanimar. ¿Por qué? Porque no está escuchando la voz de Dios. Teniendo oídos, no oye. Y cuando escucha, no obedece. Fíjense que en Israel, a diferencia de otros lugares, los pastores, ser pastor era una de las labores más admirables. Por eso Jesús siempre se hizo llamar el buen pastor. Incluso en el Salmo 23 vemos un tipo de Cristo. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aquí Jesús se presenta como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, hablando de que Él es Dios. Pero en Israel no es como cuando usted mira aquellos pastos verdes, hermosos, que las ovejas hasta se regocijan comiendo. En Israel hay lugares tan áridos que es difícil hallar lugares donde brevar el agua y donde comer. Entonces y además hay lugares muy pedregosos en los cuales hay riscos, y las ovejas se podían, si no tenían supervisión, ir por los riscos, porque como usted sabrá, la oveja no tiene una vista muy buena. La oveja sigue ¿por qué? Por la voz. Por el oír. Por eso me gusta, porque nosotros somos ovejas del Señor, no andamos por vista, dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros no andamos por vista. Ahora, en Israel, estos pastores tenían que ir delante del redil, guiando a las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas seguían a su pastor. Y cuando seguían a su pastor era porque escuchaban su voz y podían seguirlo a él. Se podían cruzar rebaños, pero a la hora de que el pastor caminaba y hablaba, las ovejas seguían a su pastor, no se iban con otro rebaño. Eran ovejas que siguen a su pastor. Jesús es ese pastor y Él es el encargado de guiar a sus ovejas. Cuando estas son suyas, escuchan la voz de Dios, que es su palabra, y la obedecen. Cuando dice, hoy vamos a hacer esto, lo hacemos.
Cuando la Biblia dice, tienes que ordenar esto, lo ordenas. Tienes que cambiar esto, lo cambias. Tienes que hacer esto, lo haces. Pero cuando Dios dice, hagamos esto, haz esto, y tú no lo haces, tú estás caminando lejos del redil. Te estás saliendo del rebaño. Luego dice, ordena esto, pero tú no lo ordenas, te estás saliendo del rebaño. El pastor sigue con sus ovejas. ¿Y qué pasa con una oveja cuando se extravía? ¿Qué pasa con una oveja en el campo, lejos del rebaño y lejos del pastor? Se pierde, se extravía. Se la come el lobo. Se la come el lobo. Sí, se la come el lobo. Se puede lastimar. Se lastima porque no mira bien en el día, menos en la noche. Se desbarranca. Se desbarranca. Tiene tantas consecuencias. Por eso, cuando usted mira en la iglesia que las personas tienen tantos problemas, es porque no están escuchando la voz del pastor. No este pastor, el de allá. Y yo espero que la comunicación con Dios sea tan buena que yo pueda comunicarle bien lo que Dios está diciendo. Pero independientemente, usted tiene que tener un altar personal con Dios. Porque sus ovejas oyen su voz y las siguen. Si no, tropiezan y caen. Así que las ovejas de Cristo siguen ¿a quién? A Cristo. A Cristo, no al hombre. Yo les he dicho, si un día me llevo a torcer en la verdad, díganme. Y si aún así sigo en el engaño y sigo en la mentira, corra por su vida, porque ya no está siguiendo el fluir del Espíritu, sino que es el hombre. No sigan hombres nunca, sigan a Cristo. Así que cuando no son ovejas de Cristo, no siguen a Cristo ni obedecen. No se someten a su autoridad, sino que son rebeldes. La pregunta entonces, para ir reforzando esta idea, es ¿cómo escuchamos la voz de Dios? A través de las Escrituras. Pero cuando una persona no se somete a las Escrituras es porque no son ovejas de Cristo. Cualquiera tiene un error y un pecado, hermano. Todos pecamos en algún momento, pero un cristiano verdadero no va a estar en rebeldía total. Son cabros. Son cabros. No son ovejas. No tienen lana, tienen pelo. ¿Verdad? Y algunos no son, como dijo Caperucita Rojo, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Creo que miraba un poco bien, ¿no? Pero no muy bien Caperucita, porque a la primera estaba mi abuela. O era una mala nieta porque no la visitaba muy bien, vaya, le habían crecido los ojos desde la última vez que lo miró. ¿Qué orejas tan grandes tiene? Le dijo. Hermanos, las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen. Las que no son ovejas de Dios no lo siguen. Esto quiere decir que no creen a su palabra, no obedecen, no lo honran porque no quieren y no pueden. Aunque sean verdades tan claras como el agua, la gente que no es oveja de Dios no atiende a su mensaje por mucho que usted le hable. Se mueren sin escuchar. Lo escuchan pero no lo atienden el mensaje de salvación. Yo quiero llamarlo porque hay muchos religiosos que escuchan el mensaje, tienen un lugar como la sinagoga, ¿no? En la iglesia, en la congregación, pero eso es todo lo que tienen, porque allá arriba no está escrito su nombre. El problema es que leen la palabra. No la atienden. No, y dicen ellos que sí, que la entienden, pero no hacen. Por eso quiero que vayamos a Juan, capítulo 10 siempre, en el versículo 22 al 27, más adelante, ahí mismo en Juan, 10, 22, 27. Y mira lo que dice ahí, dice, los judíos rechazan a Jesús. Versículo 22 al 27, dice así, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo,
dínoslo abiertamente. ¿Y qué dice el versículo 25? Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La razón por que la gente se pierde en el infierno es porque no eran ovejas de Cristo, porque no obedecieron a su mensaje de arrepentimiento y vivieron su vida como forajidos, ¿verdad? ¿Saben que los forajidos eran aquellos que vivían sin ley, vivían sin Dios? Y la gente se pierde porque vive sin Dios, profesan una cristiandad que no viven, diciendo soy cristiano, Jesús es mi Señor, Dios es mi Padre. Su corazón está lejos de Dios, pueblo maldito que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que la razón por la que creemos en Jesús nosotros es porque somos sus ovejas. Amén. Yo quiero que entienda esto. No somos sus ovejas porque nosotros escogemos creer en Dios. Creemos en Dios porque somos sus ovejas. O sea, Él nos destinó desde antes que nosotros existiéramos para que cuando llegara el momento creyéramos en Él. Pero creemos en Él porque Él nos eligió. Porque Creemos en Él porque el Padre nos dio como un regalo a Jesús. Somos el regalo de Dios Padre a Dios Hijo. Tan simple y tan maravilloso como es. Dice versículo 5: mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen a la voz de los extraños. Aquellos que son ovejas de Cristo no se extraviarán eternamente. No se perderán, porque oirán la voz del pastor y lo seguirán. Pero nosotros conocemos personas que aparentemente son cristianos o aparentemente han sido contados entre los cristianos, entre los creyentes, vivieron algún tiempo, predicaron incluso su palabra, llegaron a ser hasta pastores, pero llegó un momento en que usted se dio cuenta, se alejaron de Dios y vivieron su vida desordenadamente y murieron lejos de Dios. ¿Qué con esas personas? Ayer me decía una persona y me decía, la iglesia tal, el templo tal, lo construyó tal persona. ¿Y dónde está él? No, se descarrió. Se descarrió y levantó un templo bello. Bueno, una casa de oración bella, ¿verdad? Y dijo, bueno, y le dije yo, ¿y qué pasó? No, se descarrió ya. Y él, cheque, tranquilo en su rollo, o sea, se perdió, o sea, él está en su asunto, lejos de Dios y años lejos de Dios. Digo yo, si esa es oveja de Dios, va a volver. Sí, ¿no? Pero si se pierde, es que nunca fue. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, pero quiero que no pierdan ni Juan, capítulo 10, ni esa primera carta de Juan. Capítulo 2, versículo 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice ahí? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué?
para que se manifestara que no todos son de nosotros. Como cacho. Juan está diciendo que el motivo de que salieran de nosotros, de nuestro grupo, del redil, de los cristianos, de las ovejas de Cristo, no quiere decir, el hecho que salieran no quiere decir, sino otra cosa, que no eran ovejas de Cristo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. ¿Qué es anticristo, hermanos? Es todo aquello que es opositor a Cristo. Todo aquello que no le da el lugar a Cristo que se merece. ¿Cuál es el lugar que tiene que tener Cristo en nuestra vida? Primero. El primero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Así que las personas que anduvieron aparentemente por un tiempo en la verdad y luego se alejan de ella es porque nunca, óigame bien, nunca conocieron a Dios, nunca fueron de Dios, nunca atendieron efectivamente el llamado de Cristo, sino que aparentaron simplemente ser simpatizantes. Y simpatizantes del Evangelio hay un montón. A mí me gusta que me hablen de la palabra. Yo no les digo que no, vengan, háblenme de la palabra, pero hasta ahí. Compromisos no, Señor. Son oidores. Son oidores olvidadizos, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fueron simpatizantes religiosos que nunca fueron las ovejas por las que Cristo murió. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían... Esto está hablando de algo real, esto es una realidad. Si hubieran sido nosotros, nunca hubieran salido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no eran de nosotros. Salieron para manifestarse que no eran de nosotros. Y hermanos, yo les quiero decir algo, puede ser que eso sea siempre muy duro, ¿va? Pero la realidad es que hay muchas personas así. Muchas. Y esos son aquellos que van a decir, Señor, pero en tu nombre esto. En tu nombre hice milagros, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre hice esto, apartado de mí. No dice, por un tiempo te conocí y luego te perdiste. Nunca te conocí. Qué dura. Nunca fuiste de los míos. Además, la Biblia afirma que aquellos que se extravían de la verdad es porque no tienen a Cristo en sus corazones. La verdad es Cristo. Y dice, versículo 2 de Juan 1:9. Solo un capítulo creo que tiene en 2 de Juan. Más adelante ahí en su Biblia dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Oye, no tiene a Dios, porque cuando creemos, dice en Efesios 1:13 me parece, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y según Corintios, lo que hemos leído, somos templo. ¿Y morada de quién? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Es Dios, tenemos a Dios en nosotros, no somos dioses, ¿no? Tenemos a Dios, que es otra cosa muy diferente, porque somos templo de Él. Así que cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, dice, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La razón por la que en Él permanecemos en el camino de la verdad no es porque seamos inteligentes, no es porque seamos muy cultos, es porque Él nos sostiene. Es porque Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Mire Juan 10:28, le pedí que no perdiera Juan. Dice, y yo les doy vida eterna. Esa es una promesa de Dios que se cumple cuando nos morimos o desde que creemos. Desde que creemos tenemos una vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, ¿qué dice ahí? Las arrebatará de mi mano. No hay diablo que te pueda quitar
del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo principio, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un amor que Dios decreta desde antes que fuéramos formados. Así que tenemos seguridad en Cristo de una vida eterna. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Quiénes no van a perecer? Sí. Las ovejas, sus hijos, los que creen. ¿Por qué creen? Porque Él los elige desde antes de la fundación del mundo. Nadie las arrebatará de mi mano. Por eso la salvación es imperdible. Porque si tú tienes la salvación y luego la pierdes, ¿cómo la recuperas? Porque no hay más expiación por ti. Ya no hay más sangre que se pueda derramar por ti. Solo una vez y para siempre. Ahora tenemos seguridad en Cristo. Seguimos a Cristo porque Él inclina nuestro corazón para seguirlo. Las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Cuando una persona que camina en el redil aparentemente por un tiempo y luego abandona la verdad y vive en las tinieblas el resto de su vida, es una prueba contundente que nunca fue oveja de Cristo, nunca fue del Señor. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y ahora vamos a ver que el pastor da su vida por sus ovejas. Mire lo que dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué ovejas? Por las suyas. Por las suyas. Considerando que el precio del pecado del hombre debía de ser pagado por la sangre de Jesucristo, y esta fue derramada por sus ovejas. ¿Por qué? Porque fue en obediencia para ser rociados, dice 1 Pedro 1:3, por la sangre de Jesucristo. Y Él desde antes de la fundación del mundo nos llamó, dice, nos predestinó para que fuéramos santos. Porque yo soy santo. Los arminianos, al decir que la muerte de Cristo fue para todas las personas, están universalizando el amor. Pero ¿sabe cuando universalizamos el amor? Le quitamos la esencia del amor. Le voy a dar un ejemplo. Si yo digo, mira, yo soy del paraíso y yo amo a todos los paraiseños, realmente es muy fácil decir eso, ¿verdad? Pero ¿los amo a todos? No los amo a todos. Hay aquellas camisas, no, soy del paraíso. ¿Y qué? Soy del paraíso, ¿y qué? Pero cuando uno ama, yo quiero explicarle algo acerca del amor. El amor es personal. El amor es personal. Voy a dar otro ejemplo más fácil de seguir. Nosotros los hombres que estamos casados, si nosotros decimos yo amo a todas las mujeres del mundo, nos dan con la cacerola. Dan con la cacerola. Si usted que es hombre, si yo que soy hombre, amo a otra mujer de la misma manera que yo amo a mi esposa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es adulterio. Y es hipocresía también. Y es hipocresía, pero es adulterio principalmente. Yo no puedo amar a dos mujeres igual. ¿Verdad? No puedo. Es una hipocresía porque no puede amar a dos personas igual. Entonces, pero el amor es personal. Lo que le quiero decir es que el amor de Cristo es personal. Dice en el versículo, cuando estamos viendo el versículo, dice que Él llama a cada una por nombre. Dios ama a individuos. El amor de Dios es personal. Es personal. El arminiano dice, no, es que
Cristo ama a todo el mundo. Bueno, si lo amara a todo el mundo, déjeme decirle algo. Nadie. Si amara a todo el mundo escuchara su voz y el infierno estaría vacío. Todo el mundo creyera. Y ya vamos a ir viendo por qué Cuando habla de dice Abraham. esto. Y dará, a ver, de Abraham. De Abraham, cuando Pero habla estoy de en lo- duda aquí. Pero aquí dice el amor de Cristo es personal. Pero cuando dice que Dios no tiene acepción de personas, Es en el juicio. En el juicio. Primera de Pedro. Cuando pero lo va a el amor juzgar. de Él. No, Primera de Pedro 1:17. Esto es una cosa, 1:13. es el amor. Ya les vamos a explicar. Ya vamos a llegar a la parte de los versículos. Sí. Para debatir los versículos que la gente normalmente puede usar. Y ya vamos a llegar a la parte final en eso. Pero mire Mateo capítulo 1, versículo 21. Tenemos que partir del hecho Mateo 1:21. Ok. ¿Qué dice? Amén. Dice, ¿qué dice, hermano? Léemelo como te trompeta. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo, no digo a todo el pueblo. Ok. A su pueblo. No todo. Pregunta, ¿se salvaron todos los judíos? No, ¿Quiénes sí se salvan? los que creen en Jesucristo, ¿Y quiénes son los que creen? los que para su pueblo, sus hijos, Su ovejas. pueblo, sus ovejas. Y mira lo que el ángel le está diciendo. Mira María, tú darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Significa Jehová salva. Y porque él salvará, no dice hará posible. Tal vez hará posible la salvación de cualquiera. No, dice efectivamente salvará A su pueblo. a su pueblo. A su pueblo. Le ha dicho a sus pueblos. Ahí sí. No, pero dice a su pueblo porque lo está hablando en el contexto general de los suyos. Salvó a los suyos y a lo largo de las generaciones sigue salvando a los suyos. Así que vamos a ver la efectividad del sacrificio de Cristo, porque esto es importante. Decir que Cristo murió por todos es algo muy delicado. ¿Sabe por qué? Decir Cristo murió por todos, pero no todos se salvan. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay un problema. Si Cristo murió por individuos, esos individuos se van a salvar porque su sangre es derramada, sacrificial, vicaria, sustitucionaria y efectiva. ¿Qué quiere decir? Su sacrificio fue efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cumplió el propósito para el cual Dios lo envió. Cuando Él dice, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz? ¿Cuál fue? Consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que había que hacerse para salvar a aquellos que son mi pueblo se ha hecho en este momento. Y diciendo esto, expiró diciendo, en tus manos encomiendo espíritu. Consumado es. Mira el versículo 11. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por todos, por las ovejas. ¿Pero por cuáles ovejas? Por las suyas. ¿Y quiénes son esas ovejas? Versículo 29. Ok. ¿Qué dice ahí? Mi Padre que me la dio. ¿Está hablando de todo el mundo o solo de una cantidad de personas? Una cantidad. Él me la dio. Es mayor que todos. Y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. Así que no podría ser que muriera por personas y estas fueran arrebatadas para el infierno. Porque Dios se la dio al Hijo como un regalo. Yo creo que yo soy un regalo mal envuelto.
No, bien envuelto, pero con muy poco contenido. Pero Dios me dio al Hijo como regalo. Dios nos dio como regalo. Él lo envolvió bien. A uno le dio carritos, a otro le dio trompos. Pero no, y nosotros también unos mables quebrados. Unos malos quebrados, pero ahí Dios nos dio con amor. amor. Y lo bonito es que como en amor todo se recibe bien bonito. El Hijo lo recibió y nos mira a nosotros tal cual somos imperfectos y nos ama. Nos ama. Mire, Cristo murió por sus ovejas. Por eso esta doctrina se llama la expiación limitada o particular. Así que, aunque la sangre de Cristo es suficiente para quitar el pecado de cualquier persona, realmente solo van a ser efectivos en obediencia a esta sangre, a este beneficio, los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que ha amado el Padre desde antes de la fundación del mundo, que entregó como un regalo particular a Jesucristo. Estos son tuyos. El ángel lo profetizó al decirle: Él salvará a su pueblo. Es necesario que sea Dios quien incline el corazón del hombre para que busquemos a Dios, porque de otra manera no lo podemos hacer. Porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer según su buena voluntad, de Filipenses 2:13. Y como dijo Jonás, y lo dijo también el salmista, la salvación es de Jehová. Ahora yo quiero responderle algunas objeciones que son válidas, que nosotros nos podamos hacer. Quisiera empezar con el de la hermana. Creo que está en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. ¿Pedro qué? Mire, solo quiero darle un texto que le va a servir para cuando lo encuentre el otro, porque no tengo aquí dispositivo, pero capítulo 1, versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ok. No tengo el texto aquí, pero le digo porque en Primera de Pedro es que está esto de Dios no hace acepción de personas, dice la gente. Sí, Dios no hace acepción de personas. También Deuteronomio, en esta Biblia tiene Deuteronomio 10:17 y Hebreos 12:28. Hebreo. Sí, pero no es en hebreo. ¿Por qué? Porque no, pero está hablando de lo mismo, de que Dios no hace acepción de personas en el juicio. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, estamos hablando aquí de juicio, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, algo que tenemos que entender es que el hecho de que seamos cristianos no nos va a quitar las consecuencias de que si somos cristianos y vivimos una vida desordenada antes, digamos sexualmente hablando, y caemos enfermos de SIDA, no es culpa de Dios. O sea, Dios juzgó nuestra condición por lo que nosotros hemos sido. Es más, si ahorita venimos nosotros y mentimos y somos presos por la mentira que decimos, es que es el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque hemos mentido. Dios no hace acepción de personas en el juicio, y tiene que verlo en el contexto de esto. Pero quiero llevarlo a otros textos que la gente normalmente le puede usar. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hay un montón de textos para hablar acerca de que Cristo murió por los suyos. Dice la Biblia, mirad, dice
¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Que siendo aún pecadores, dice que Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Creo Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros. Habla de un grupo de personas. Veamos qué dice Hebreos 2:9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ¿qué dice? Gustase la muerte por todos. Entonces diría alguno, ve, ahí dice que por todos, ¿verdad? Por todos sus hijos. Vamos a continuar en el texto. Acuérdese, hay que leer la Biblia en su contexto, y un contexto es hacia atrás y hacia adelante, porque la idea que está tratando de transmitir el predicador es a lo largo del escrito. Veamos lo que dice el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos, es un grupo de personas, ¿verdad? Es un grupo de personas, muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados. Es un grupo de personas santificados, de uno son todos. ¿Cuál es todo? Ese grupo de personas. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué dice más? Versículo 12. Dice, porque dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo. ¿Y qué? Y los hijos que Dios me dio. Y los hijos que Dios me dio. ¿Quién lo dio? Dice, el Padre me lo dio. Y nadie los arrebatará de su mano. Así que ¿quiénes son esos todos? Pues sus hijos, los que el Padre le dio, ese grupo de personas. Mire lo que dice 1 Juan 2:2, otro texto que muchos utilizan o le pueden decir. ¿Qué dice cuando lo tiene? A ver, léalo, hermano Pedro. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está claro, diría alguno. Por todo el mundo. Pero dice, y él es la palabra clave, propiciación. ¿Qué significa propiciar? ¿Se acuerda Miguel Ángel en el Discipulado 4? Es comprar por sangre. Ajá. Quitar la culpa a través del sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre. Quitar la culpa a través del sacrificio de Cristo. Yo quiero explicarle algo acerca del apóstol Juan. Juan usa la palabra mundo de dos maneras. De dos maneras. Una de estas es refiriéndose al mundo incrédulo en oposición a Dios. El texto dice, el mundo los aborrecerá. Pero esa carta fue escrita para cristianos, entonces eran el mundo de Dios en ese momento. Pero el asunto está aquí. Juan se refiere al mundo de dos maneras. En el Evangelio, en las cartas, inclusive en el Apocalipsis, utiliza esta palabra mundo. Y esto es el mundo incrédulo en oposición a Dios. Dice, el mundo los aborrecerá. ¿Verdad? ¿Quién es el mundo ahí? No es toda la gente, ¿va? No. Es los que no creen. ¿Verdad? ¿Sí? Si yo le dijera, si hoy dijéramos, bueno, mañana le pregunto a alguien, hermano Pedro, y no, un sábado, porque aquí generalmente los sábados se llena. El domingo le pregunto, hermano Pedro, ¿quiénes fueron ayer a la iglesia? Ayer fue todo el mundo. ¿Qué entendería el que le pregunta? ¿Que vino todo el mundo? Todo el paraíso. No, ¿O que vino toda la iglesia? Hablando de todo, o sea. ¿Qué entendería él, esta persona?
Fueron todos, que vinieron todos, eso entiende. Y la misma utilidad tiene la Biblia. El sentido del mundo, cuando dice, mire lo que dice ahí, y esta es la propiciación por nuestros pecados. Aquellos que creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque eran sus ovejas y entendieron a su voz. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí viene la otra parte para que la entiendan. El mundo de los que van a creer. El mundo, sí, el mundo de los que van a creer. Pero dice, ¿por qué? Porque Juan utiliza esta palabra por este sentido. Y yo quiero que le ponga mucha atención, porque a mí me costó cuando le estuve estudiando al principio. Le tuve que dar vuelta y vuelta, como cuando usted empieza a darle vuelta a algo hasta que... dice, es cierto. Ok. Cuando dice el mundo, no solamente el mundo incrédulo en oposición a Dios, sino para contrastar. ¿Se acuerdan que hemos hablado que los judíos creían que solo ellos merecían la salvación? Que se pierdan los gentiles, que sean leña para el infierno. ¿Pero qué? Para contrastar los beneficios universales del Evangelio. ¿Cuáles son los beneficios universales del Evangelio? A todo aquel que cree, será salvo. En contraposición con el exclusivismo de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? El mundo, cuando Juan está diciendo el mundo, no se está refiriendo solo a los judíos. También las dos formas de presentarlo es a todo aquel que cree, aunque no sea judío. Todo el mundo. Se lo voy a mostrar con un texto. A todos aquellos que creen. Dice, no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. No está refiriéndose a todo el mundo, sino al mundo de Dios, aquellos que creen. Y se lo voy a demostrar con Juan capítulo 4, versículo 41 y 42. Y esta es la historia de la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 41 y 42. Acuérdense, propiciar es quitar la culpa a través del sacrificio de Cristo. Juan capítulo 4, versículo 41 y 42. Amén. Dice así. Y creyeron. Acuérdense, la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, dijo, y todo eso. Dice. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Recuerden que Cristo entró a Samaria y todo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. El Cristo, pregunto, ¿por qué los samaritanos le estaban diciendo esto? Porque ellos sabían que los judíos siempre se jactaban de decir que ellos se iban a salvar. Y los samaritanos están ahí, escuchan al Cristo y dicen, este es el Salvador del mundo. ¿Quién era el mundo en ese caso? Ellos, los samaritanos. Porque eran desechados de los judíos. Eran desechados de los judíos. Entonces Juan lo presenta en contraposición, en contra de la ideología judía de que solo ellos podían ser salvos. Entonces cuando usa el mundo, Dios va a alcanzar el mundo. ¿Cuál mundo? Aquellos que van a creer son los que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Ese mundo se está refiriendo no solo a los judíos, esos también. Recuerde, propiciar es quitar la culpa a través del sacrificio de Cristo. Así que cuando dice, y esta es la propiciación por nuestros pecados, iglesia. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. ¿Cuál mundo? Los que están en las otras iglesias que no son del grupo que estamos acá. Son que estamos en el mismo sentir con Cristo. Además, ¿por qué le digo esto? Bueno, porque si Cristo quitó la culpa, recuerde, propiciar, dice, propiciar es quitar la culpa a través del sacrificio de Cristo. Si Cristo quitó la culpa de todos y cada uno de los habitantes de la tierra, entonces el infierno debe de estar vacío, porque Dios no va a castigar el pecado dos veces.
Y en esa misma carta de Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, mire lo que sigue diciendo Juan. Por eso es importante, cuando leemos el contexto, ver lo que el autor trata de transmitir. Versículo 1, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo Nos aborrece. no nos conoce, dice. No le conoció. Aquí el mundo, ¿quién es? Los gentiles. Los que están en oposición a Cristo. Solo hay dos. Según el contexto, usted tiene que entender la palabra mundo. Aquí es los que están en oposición a Cristo. Dice: el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Aquí está hablando de los cristianos también. No está hablando de los cristianos, está hablando de los incrédulos. Entonces usted tiene que aprender a diferenciar cuando está hablando Juan de los que se oponen a Cristo, el mundo que se opone a Cristo, y del mundo en contraposición a los judíos, a la exclusividad, a que Dios iba a salvar a las naciones, toda tribu, nación, a personas. Y dice: Dios salva a los hondureños. Dios no salva a todos los hondureños. Dios salva a este hondureño, a este hondureño, aquel hondureño, aquella hondureña, aquel hondureñito, aquel hondureñote. A eso salva, pero son hondureños. Miren, Primera de Juan siempre, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y quiénes dicen? Hay una separación aquí, hay un contraste. Los de Dios y ¿hay hijos del diablo entonces? Y por eso murió Cristo. Porque si hubiera muerto Cristo por ellos, fueran suyos. ¿Por qué? Porque el Padre se los dio antes de la fundación del mundo como un regalo al Hijo. Entonces no pueden ser de dos, ni del diablo y de Cristo, ¿verdad? Nosotros militamos, hermanos, yo quiero decirle algo. Nosotros militamos en el ejército del diablo. Pero si realmente hemos creído, nunca le pertenecimos totalmente a él. Jesucristo les dijo: vosotros, les dice a los fariseos, ¿verdad?, no creéis en mí. ¿Por qué? No soy de mis ovejas. Y en otro texto le dice: vosotros sois de vuestro padre, por eso no me creéis. Padre de Abraham. Nuestro padre es Abraham, no somos hijos de fornicación, haciendo alusión a la leyenda que tenían de Cristo. ¿Y qué le dijo? Sí, 8, 39 en adelante. Le dice: no crees en mí, porque son de vuestro padre. No, somos hijos de Abraham. No, vuestro padre es el diablo. Aquí está. Vuestro padre es el diablo. No creéis en mí porque no sois de mis ovejas. No creéis en mí porque vuestro padre es el diablo. Así que hay una diferencia. Aquí estamos hablando de que no todos son hijos de Dios, ni todos pueden serlo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, No es de Dios. no es de Dios. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor. Otra vez. En que Él puso, ¿qué dice ahí? Lea, no lo pierda. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por todos los humanos. No. Por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Acordémonos de lo que predicamos el sábado, ¿no? Hemos sido purificados por la sangre de Cristo para un amor fraternal, no fingido, entrañablemente. Así que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él quitó la culpa nuestra y la de todo el mundo. ¿Cuál mundo? Aquellos que dentro de las naciones habría de salvar, no solamente los judíos, samaritanos, americanos, hondureños, aunque somos americanos, vamos, porque nacimos en América. Los africanos son africanos, los asiáticos son asiáticos, los europeos son europeos y los hondureños somos catrachos. Así que si Cristo murió por todos, escuchen bien, no debería haber personas en el infierno. Hay algo muy importante
que usted tiene que entender. Hay personas que le van a decir, no, Cristo murió por todos. Y yo le voy a dar este pensamiento que un pastor llamado, perdí el nombre, no recuerdo, solo que es dominicano. Él decía esto, bueno, cuando Cristo murió, ¿había gente en el infierno? Sí, había. ¿Había? ¿Sí o no? El rico dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el infierno. ¿Ya había, sí o no? Entonces, si Cristo murió por todos, por toda la humanidad, por todos los seres creados, por todos, murió también por los del infierno. Estaba en el infierno también por haber matado a Abel. Ajá, entonces, ¿por qué había gente en el infierno? Con los hijos de Eli, ¿verdad? ¿Por qué estaban en el infierno entonces? Porque no había Cristo no murió por ellos. No. Y usted puede decir, pero qué duro es esto. Qué duro es que Dios no haya muerto por todos. No, hermano, yo le voy a decir, si usted va a la Biblia, usted lee a lo largo de la Biblia que Dios ni siquiera escucha las oraciones de aquellos que lo aborrecen. El que aparta su oído de la ley. Proverbios 28:9. Proverbios 28. ¿Qué dice? El que aparta su oído de la ley, su oración es abominable. ¿Qué dice? Creo que Salmo 7:11 dice que Dios está airado con el impío Todos los días. todos los días. Ahora, no confundamos amor con misericordia. Dios es misericordioso, Dios es paciente y Dios muestra su misericordia con todos. También, pero es justo. Pero es justo. Y ha de ser justo con todos y pagará cada uno conforme a sus obras. Mira de Pedro que miramos. Y está misericordioso que si no fuera la misericordia no llovería sobre todo, pues no derramaría el agua sobre todo. Ahora quiero explicarle el texto que le van a sacar indefectiblemente. Ahora creo que lo va a entender. Yo espero que lo entienda. Y si no lo entiende, hermano, me perdona porque fue culpa mía no explicárselo bien. Juan 3:16. Porque eso segurito que se lo van a decir. Hermano, pero Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero está hablando del mundo de los cristianos, no del mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo en el que crea. Y mire que aún ahí habla de exclusividad. Cree, y los que no creen. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está garantizando que unos sí y otros no. Pero de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo no solo a los judíos, sino a todos los... Está quitando la exclusividad de los judíos y la está expandiendo hacia el mundo conocido, los gentiles. De tal manera ha amado Dios a los individuos, que no solo a los judíos, a unos judíos, sino a los gentiles, a los africanos, a los americanos, algunos de cada nación. ¿Por qué? Porque como dijo el ángel Gabriel, su nombre será llamado Jesús y él salvará a su pueblo. A su pueblo. En él, asimismo, tuvimos herencia, Efesios 1:11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. No, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. 1:11 al 14. Pero el que no cree, ya no sea. Así que voy a resumir. El buen pastor, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las de él. ¿Cómo sabemos que son de él? Porque escuchan su voz y le siguen. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Muestra su amor, recuerde, no, pero ahí es el mundo, no, ahí está hablando de los cristianos. Dice nosotros. Pero Dios, Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 5:15, ya casi terminamos, hermanos. Hoy les he tomado bastante tiempo, pero esta es de las doctrinas más difíciles. Sí. Y es la que más le van a contradecir. Segunda de Corintios, ¿qué? 5:15. A la cuñada mía le estaba hablando que Cristo no murió por todos nosotros, le dijo, el domingo le estaba diciendo. Se enoja. Le dije yo, hoy le estaba diciendo todavía, Entonces Dios es injusto, le dije, no. hoy le estaba diciendo. ¿Y quién eres tú, oh vaso de barro, para que contiendas con el alfarero, con tu creador? Mire qué dice ahí. Y por todos murió. Ay, dirá algunos, por todos. No, vamos a ver. Para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Sino para aquel que murió y resucitó Por ellos. por él. Es que Por sus ovejas. Por todo está hablando de todas sus ovejas, De ¿no? todas sus ovejas. Nacido de nuevo. Y cuando alguien dice, no, pero es que es difícil, sí es difícil. La gente va a lidiarle con esto y tal vez le va. Pero es difícil porque nosotros lo hemos hecho difícil. Nosotros hemos dejado que nos llenen la mente de doctrinas que son nuevas. ¿Por qué? Porque estas doctrinas las predicaron los padres reformadores. Martín Lutero hablaba de esto. Quiero asegurarles que Martín Lutero hablaba de esto. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, predicaban estas verdades. Lo siguen haciendo los grandes hombres de Dios, John MacArthur, John Piper, Armando Alducin, gente como esta predica estas verdades de Dios. BBN lo siguen predicando también. Quiero que entienda algo y con esto quiero terminar. Debemos descansar en la realidad. Nunca podemos vanagloriarnos de decir, oh, yo soy un escogido de Dios. Mira, si eres un escogido de Dios, esto no lo conseguiste tú, esto te lo dieron por gracia. Por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, tú debes de estar agradecido. Yo estoy agradecido. Sé manso y humilde, como Dios. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Así que debemos de descansar en que Cristo murió por los suyos. Y porque Cristo murió por los suyos, Él garantiza vida eterna y nadie los arrebatará de su mano. Y mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y Cristo dice, yo y el Padre, uno solo. Y estamos guardados en Dios. En el huerto de tu mano. Entonces, hermano, que Cristo haya muerto por nosotros, que somos pecadores y que, como dice Romanos 5:8, Dios mostró su amor para con nosotros, un amor particular, un amor personal, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero darle con esta idea: todo lo que ha pasado en tu vida, todas esas errores que has cometido, situaciones que te mantuvieron lejos de Cristo, Cristo estaba detrás de todo eso, acercándote un poquito a la vez. Un poquito a la vez, para que cuando llegara el momento, porque hay personas que les predican el Evangelio, pero no a la primera se convierten. Cuando llegara el momento, tú escucharas la voz y te acordaras de esta verdad, que aunque hemos sido pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ese nosotros, al igual que en Romanos, es la iglesia, es su cuerpo y es sus ovejas. Amén. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar.